está, ahora sí. ¿Cómo están, gente? Pura vida, soy Fabián Campos, mejor conocido como Monito Cuentacuentos, y estamos aquí en su programa Monito Online, un programa cultural y familiar para cada uno de ustedes. Agradeciendo que siempre están fielmente pues observando los programas, compartiendo, publicando, transmitiendo esto que es para cada uno de nosotros, porque yo también aprendo. Y antes que todo vamos a poner el programa en las manos de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, que nos dio esa misericordia, ese amor en la cruz, y que sea un programa de bendición donde podamos aprender, edificarnos y demás. También voy a mencionar, o por lo menos agradecer a los patrocinadores que colaboran aportando para que este proyecto vaya adelante, así como los proyectos de investigación, los proyectos audiovisuales y los literarios. Entonces a cada uno de ellos yo los voy a ir mencionando poco a poco en el mismo programa. Y bueno, ahora sí, ya después de esto, y teniendo el programa en las manos del Señor, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es campeón, él es músico, campeón de pulsos, músico, y bueno, tiene toda una historia fenomenal. Él es Christopher Ferran, ¿verdad? Ese apellido Ferran, muy bonito, suena muy elegante. Él es un luchador, pues tiene una historia bonita, él nos va a explicar, vamos a ir poco a poco hablando de todo lo que hace, ¿verdad? Entonces, Christopher, muchas gracias por aceptar la invitación, por aceptar, sí, el poderlo entrevistar, es un honor realmente. No, gracias a vos por invitarme, y la verdad que muy complacido y muy agradecido por poder compartir mi historia con las demás personas. Excelente. Bueno, usted ejerce varias cosas, ¿verdad? Entre esas, pues el deporte de pulsos. Correcto. ¿Verdad? Y también músico. Pero vamos desde el principio, vamos poco a poco, ¿verdad? ¿Quién es Christopher? ¿Dónde creció? ¿De dónde es? Bueno, yo soy originario de Piz de Guadalupe. Yo no crecí ahí. Para contar un poco de mi historia, pues mi mamá me dejó con mi papá a los 8 meses porque no podía cuidarme. Mi mamá tenía 16 años, mi papá tenía 21. A los 2 años, a los 2 años que tenía yo, mi papá conoce la señora que vos ves por allá al fondo, es la que yo reconozco como mi mamá porque me tuvo toda la vida y me ha criado toda la vida. Entonces desde ese momento, desde mis 2 años, pues he sido criado aquí en Barba de Heredia. Desde los 2 años. Entonces puedo decir que yo soy barbeño, pero mi cédula empieza como 1. Bueno, yo también soy barbeño de nacimiento, pero cuando mi mamá llegó el momento en que yo tenía que nacer, se fue para San José. Tengo cédula 1, ¿verdad? Pero toda la cepa, todo el mundo, el Raimundo es de aquí, de Barba, la familia. De hecho, aquí por donde estamos, vivieron, antes de que fuera urbanización, vivieron por acá, en unas casas de esas de madera. Ajá. Por acá. Entonces tengo mucho recuerdo cuando esto era cafetal. Todo esto era todo esto, sí, yo anduve todo esto. Cuando se hizo el proyecto de urbanización, yo lo caminaba como si nada. Sí, todo. yo sí me acuerdo que todo. Cuando yo estaba, todo esto era un cafetal, y aquí se veían casas, pero de este lado no, todo esto era un cafetal de aquí para allá. Sí, ve qué interesante. Quiero llevarlo de poquitos a poquitos la entrevista, pero sería bueno tal vez entrar al tema, porque quería dejarlo como de último, pero realmente sí, creo que sería correspondiente. Ejerces una profesión, un deporte muy bonito, pero en contra de un impedimento, no sé si es la palabra correcta, ¿verdad? En el cual pues la parte de... Bueno, el deporte, para los que no saben, el deporte de lucha de brazos o pulsos, como le conocemos, pues es un deporte ya a nivel mundial. Lo que pasa es que yo siempre lo he dicho, aquí en Costa Rica, como no es fútbol, ¿verdad? Cuesta mucho que se abra a otros deportes, entre esos pues bueno, por el lado de pulsos, pues estamos regidos también por la parte del ICODER, que es el Instituto de Deporte y Recreación, y existe la parte paralímpica,
que son las personas que tenemos alguna discapacidad motora o incluso a nivel de silla de ruedas. Entonces el pulso se puede practicar de cualquier forma, en silla de ruedas, de pie, pero con personas de igual condición que vos o a nivel ya convencional. Yo en lo personal, aquí en Costa Rica, pues somos el único país centroamericano que tiene personas paraolímpicas en el deporte. Ok. ¿Naciste con una discapacidad? Sí, el diagnóstico se llama displasia funcional grado 1, es como un tipo de parálisis cerebral. En palabras simples, somos personas que tenemos alguna dificultad motora, ya sea en los pies, en la columna, pero digamos a nivel ya de pensamiento, no sé si es la palabra correcta, pues podemos entender y hacer todo normalmente, ¿verdad? Bueno, es increíble, ¿verdad? Porque alguien puede tener una situación así y lo ve diferente, pues usted te ha llevado una vida normal, ¿verdad? Ah, sí, digamos. Yo siempre le he dicho, hay cosas, ¿verdad?, que me van a costar más que otras personas, pero no significa que no las pueda hacer, sino que vos adaptás tu cuerpo o tu vida a la dificultad o la discapacidad que vos tenés. Pero no hay, digamos, hasta el momento no ha habido nada que yo pueda decir no puedo hacer. He estado en natación, juego fútbol, vos lo mencionaste, toco un instrumento, me dedico a pulsearla, como dicen, tanto en la vida como en el deporte. Entonces sí, simplemente me he adaptado a lo que la vida me ha dado, y la verdad que no me arrepiento de absolutamente nada, porque de ahí yo siempre digo que es la mayor bendición que Dios me ha dado, porque sin esta circunstancia quizás nunca lo hubiera conocido a Él. Entonces, la verdad que el sábado cumplí 29 años y yo me ponía a ver atrás y yo digo, no tengo nada, absolutamente nada que quejarme. Siempre he sido, a pesar de las circunstancias, siempre he sido una persona muy bendecida. Nunca me ha faltado nada. He tenido éxito tanto en mi vida profesional como deportista, en mi vida musical también. Entonces no tengo nada que quejarme. O sea, son circunstancias de la vida que pasan, pero eso no me han pedido ser exitoso o conocer gente y ser feliz. Viendo tu modo de vida, lo veo muy positivo, muy optimista, y eso también tiene que ver mucho la crianza que te dieron, ¿verdad? Claro. Tengo ciertas inquietudes, como el hecho de cómo viviste, cómo la pasaste en la infancia, en la escuela, ¿verdad? Uh-huh. Yo amo a todos mis compañeros, tenemos un grupo en WhatsApp, nos reunimos de vez en cuando, pero yo sufrí el bullying. Sí, claro. Porque ya saben mi historia, yo aprendí a hablar a los 11 años, en el cual pues era gracioso, ¿verdad? Como me expresaba, que era con sonidos, gestos y muecas. Entonces, suele suceder, aún yo he tenido que a veces hasta, me da vergüenza, porque yo a veces hacía burlas con personas a mi alrededor por alguna situación, ¿verdad? Aún sabiendo lo que yo vivía. Entonces, te hago esa misma pregunta, ¿cómo pasaste toda esta parte en la escuela, colegio, ¿verdad? Y cómo tus padres canalizaron toda la situación tuya para darlo en algo positivo. Claro, bueno, en ese caso... para acá. Es para que no. Y ahora lo mostramos bien para explicar por qué está acá. No, ahora para mí es demasiado gracioso ver todo lo que uno pasa, porque, bueno, de eso va de la mano del haber conocido al Señor y aprender del perdón, ¿verdad? Pero, digamos, todo lo que fue la etapa del kinder y la escuela, pues fue un poco dura para mí, porque obviamente todo el mundo te ve diferente. Era las típicas escenas de que a mí era el último que me escogían para los juegos. Yo me acuerdo que yo tenía incluso un apodo, a mí me decían patas vueltas. Sí, en su momento fue un poco cruel. Uno en cierta forma trata como de
de poner como una pared a todos esos pensamientos para que no llegue a repercutir en la vida y demás, pero en su momento llegó un punto ya donde yo exploté. Me acuerdo que mi tía fue maestra ahí en la escuela donde yo estaba, en el Castella, y ella me intentó ayudar y hablar con las profesoras y demás para que le dijeran a la gente, pero de ahí no había como tal vez esa importancia que se le da ahora como al bullying, porque antes eso ni tenía nombre. Antes en la escuela, yo siempre lo he dicho, en la escuela y en los colegios era espérese afuera y afuera nos vemos, porque no existía esto del bullying. Hasta a mí me dio mucha gracia porque vi incluso que se podía demandar a una persona por bullying, y eso podía costarle hasta 50 millones de colones. Y yo le decía a mi mamá, jodiéndola, le decía yo que hubiera sido millonario en mis tiempos en mis tiempos de la escuela. Pero mi vida cambió realmente porque, bueno, parte de lo que no conté de mi circunstancia es que yo no caminé, yo aprendí a caminar como a los 2, 3 años. Entonces, durante ese tiempo que yo no caminé, yo me arrastraba el cuerpo con los brazos. Entonces yo desde muy pequeño tengo mucha fuerza por eso, porque mis brazos se desarrollaron de tal manera que yo tenía mucha fuerza. Entonces, en el momento que yo exploté, persona que me decía patas vueltas iba sonado. Okay. Entonces, ya llegó un punto de mi niñez donde ya la gente se me acercaba, pero no porque me respetara o porque se dieron cuenta que yo era una persona, sino por miedo de que les hiciera algo, por miedo de que, porque yo le decía, yo jodiendo ahorita a la gente contándole la historia, yo nunca perdí, en el colegio, en la escuela, nunca perdí una pelea con nadie. Entonces siempre iba yo a dirección porque le pegué a un compañero. Hasta que ya llegué al punto como de escuela, colegio, donde ya siento yo que ya uno va madurando poco a poco, tus compañeros también, entonces ya poco a poco te hacen parte del grupo. Sin embargo, yo no puedo decir que yo toda la vida fui un pan de Dios. Muchas veces uno se vuelve una persona muy burlista hacia los demás por querer ser parte de algo. Entonces yo, por ejemplo, con mis compañeros yo fui muy burlista. Yo era demasiado burlista y yo hasta incluso llegaba a humillar a la gente por hacer reír a mis compañeros para que me aceptaran en ese grupo o para yo sentirme parte de algo. Al final, pues, eso fue como la parte, digamos, más difícil, como el kinder y la escuela. Yo también tenía muchos problemas aparte de eso, y agreguémosle que tenía muchos problemas de temperamento. Entonces ahí fue donde también se dio el detonante de que yo empecé a pegarle a todo el mundo. Y a veces en la escuela yo me metía en problemas y en pleitos que no eran míos, solo porque yo, para andar ahí, ¿verdad? Y entonces eso crea como esa parte de que la gente te respeta por miedo y no por lo que sos como persona. Ya en el colegio pues ya empiezo a ser como parte del grupo, ya dejo un poco, estuve con psicóloga incluso para dejar, porque el problema era que yo tenía tanta energía y tanta fuerza que no sabía dónde poder descargar todo eso que yo tenía. Aparte de eso, pues tuve una crianza un poco difícil con mi papá porque me pegaba mucho, yo era muy tortero. Entonces todo eso pues también crea un resentimiento hacia él, todo eso genera mucha ira, y toda esa ira y toda esa cosa que yo sentía pues no sabía dónde, entonces lo descargaba con la gente, ¿verdad? Bueno, paso con psicóloga, pues ya dejo como esa parte de pelear de lado, y sigo pues mi vida normal. Pues ya mis compañeros pues ya me hacen parte del grupo, me empiezan a conocer cómo es Chris como persona y se dan cuenta que es una persona totalmente diferente. Obviamente yo pues también quizás no me dejaba conocer por lo mismo de que yo buscaba pleito por todo lado,
y quizás lo único que necesitaba era que alguien se sentara conmigo y conversara. Entonces al final, mis últimos años o los años del colegio fueron muy bonitos porque más bien yo me convertí como en el psicólogo de mis compañeros, la gente se acercaba a hablarme, a contarme sus problemas, aprendí, gracias a eso aprendí a escuchar a la gente, no solo se trata de escucharme a mí o que me escuchen a mí, sino escuchar a los demás, porque muchas veces no sabemos, muchas veces tal vez alguien nos trate mal, pero también no sabemos lo que está pasando en su casa y por eso esa persona reacciona de esa manera. Y así básicamente fue como esa parte de mi juventud. Y al día de hoy pues no tengo resentimiento por mis compañeros. Creo que aprendí, como te digo, el Señor me enseñó como esa parte del perdón, a perdonar no solo a mis compañeros o a aquellas personas que me hicieron bullying, sino incluso a mi mamá biológica. Yo una vez, hace muchos años, estando yo incluso en el colegio, estaba yo en el último año, curiosamente me encontré el libro azul que tenían cuando uno nacía, que tenía las huellitas y el peso y toda la cuestión. Un día me lo encontré y yo sí sabía que mi mamá pues en su momento no recibió el apoyo de sus padres, ¿verdad? Cuando yo nací, mi hermana curiosamente me tuvo a mi sobrino a los 15 años, mi mamá tenía 16 y mi mamá también fue abandonada por su madre. Entonces, cuando yo me encuentro ese libro y veo la edad de mi mamá y veo la edad de mi papá y veo que mi mamá tiene 16 años y las etapas cambian, pues yo ese día me acuerdo decido pedirle perdón. Y la gente podrá decirme, pero ¿por qué le pide perdón a su mamá si usted lo abandonaron? No, usted no lo abandonó a ella. Porque muchas veces, para poder quitarse todo eso de encima y ser una persona feliz, usted necesita perdonarse a usted mismo y por ende darle el perdón a esa persona. Y yo le dije a mi mamá, mami, yo no sé qué haya pasado en su juventud cuando usted me tuvo a mí, pero quiero que sepa que yo la perdono a usted en el nombre de Jesús. No importa lo que haya pasado. Y parece mentira, pero desde ese momento yo sentí que había un peso tan grande, se me quitó la espalda, que yo creo que eso es lo que me ha mantenido joven, porque nadie cree que tengo 29 años, casi 30 años, pero es algo que realmente me ha traído mucha paz a mi vida y creo que por eso soy tan optimista, porque realmente he logrado entender lo que es el perdón. También tuve el perdón hacia mi papá, por todas las agresiones que pasamos y todo, y hoy por hoy pues la relación con mi papá, y eso es algo que mucha gente no sabe. Muchas de las actitudes que vos tenés de ira es producto de cosas que viviste en tu niñez, y si uno como persona no los logra identificar, pues hay que buscar ayuda. En mi caso, hace poco me di cuenta que muchas de las cosas que yo sentía, la ira y todo, era por producto del abandono de mi madre, y fue porque fui donde una psicóloga y demás. Y entonces como que todo ya empieza a cuadrar. Pero incluso muchas de esas cosas a veces por la falta de perdón es que hijos, padres, hijos, madres, la relación está rota incluso o se ve muy poco. Yo gracias a Dios pues con mi papá y mi mamá, ambos, tanto mi madre biológica como mi padre biológico, que mi papá sigue conmigo, yo tengo una relación muy buena. Realmente la relación y la confianza con mis papás es increíble. Realmente yo a mis papás yo les cuento todo, comparto con ellos, estoy con ellos. Pero sí, la verdad es que creo que todo ha venido por un perdón que le he podido dar tanto a mis compañeros como a mis papás y a la gente que en algún momento tal vez me haya hecho daño. Bueno, y qué bien, porque al escucharte te escucho con mucha propiedad y seguridad al hablar del tema, más que lo viviste, ¿verdad? Yo me estoy haciendo un montón de imágenes, no crea, yo aquí estoy impactado porque igual he tenido problemas de ira en mi adolescencia y cómo he tenido que cambiar eso, que ha sido un proceso muy largo, Claro. un ejercicio emocional, bueno, grandísimo, poder perdonar muchas etapas de mi vida y demás. Entonces es increíble lo que has pasado en tan poco tiempo, ¿verdad? Y lo que has llegado
a, a evolucionar, ¿verdad? Esta parte de la escuela y el colegio, ¿verdad? Que es muy importante en nuestras vidas, que vivimos todo el entorno para poder formarnos. ¿Y cómo lo canalizaste? Qué increíble. Yo pensé que no sé, yo estoy aquí a ciegas, igual que ustedes, ¿verdad? Yo estoy conociéndolo, desconozco muchos aspectos, ¿verdad? Entonces estoy así al 100% poniendo atención porque yo me imaginé que lo habías vivido de otra forma y más bien lo das desde el punto de vista que usted nunca se dejó. Usted es dominante. Sí, a mí me da mucha gracia porque yo tuve una jefa en un trabajo y ella me decía, hasta ahorita me acuerdo y todavía yo se lo cuento a la gente y me sigue dando gracia porque uno tiene eso de que como la vida te enseñó a luchar y a no dejarse, ¿verdad? Mi jefa me decía, es que usted el problema suyo, y a veces puede ser un problema y a veces puede ser una ventaja, me decía, es que usted es un líder nato. Entonces, si usted hace un desmadre, todo el mundo me hace un desmadre. Entonces, o a veces, esa es la parte mala, porque a veces cuando yo estoy molesto y algo no me gusta, y me pasaba mucho en el trabajo, en mi ex trabajo, en este no, gracias a Dios, pues eso no pasa, sino que yo decía algo que no me gustaba, entonces todos mis compañeros también empezaban a decir lo que no les gustaba, porque ya había alguien que habló. Entonces, y a veces, y también pasa en forma positiva, pues en realidad me gusta ser un motivo de inspiración para los demás, no para gloriarme yo, sino porque yo sé que a través de lo que yo hago, Dios se ve glorificado en cierta manera, y su palabra lo dice, yo me glorificaré en tu debilidad. Entonces, lo que para muchos es una discapacidad, yo lo veo más como una forma de que Dios se glorifica a través de mí. Porque a veces yo he llegado a gente que yo ni cuenta me doy, hasta que ya después de los años me cuentan y demás, pero yo siempre lo digo, yo siempre doy gracias a Dios por todo. Esta Navidad pues estuve muy contento porque yo decía al Señor, no tengo nada que pedirte porque realmente me lo ha dado todo, no solo material, sino a nivel físico, pues siempre he sido una persona con mucha salud. O sea, si yo te digo que yo voy 2 veces al hospital en todo el año por gripe o por alguna enfermedad, es mentira. O sea, yo muy pocas veces voy al hospital, muy pocas veces me siento mal. Gracias a Dios, pues mi familia ha estado muy bien, económicamente hemos estado muy bien, espiritualmente, pues sí, obviamente siempre vamos a tener nuestros altos y bajos, pero yo sé que Dios siempre está ahí. Entonces creo que en ese sentido, pues nada me ha faltado. Pero sí, ha sido muy curioso porque la gente me dice eso, o sea, me dice, Cris, es que usted es un líder nato y eso puede ser o algo ventajoso o puede ser un problema. Bueno, yo lo veo como siempre una ventaja, ¿verdad? Solo Sí. que hay que saberlo enfocar, en tu caso lo has hecho para bien. La parte, bueno, sos creyente, ¿cómo llegaste a entregar tu corazón al Señor? Yo esa pregunta o este tema nunca lo he tomado acá en el programa. Realmente no solo la primicia de poderla entrevistar, sino también hasta hacer este tipo de consultas que es muy personal, ¿verdad? Yo también soy creyente, tengo mis bases en Dios, soy cristocéntrico. Para mí, mi Señor Jesús es muy importante y es una lucha constante que llevo día tras día por mi humanidad, ¿verdad? Pero en tu caso, ¿cómo llegaste a entregar tu vida al Señor? Bueno, siempre fui una persona de ir a la iglesia todos los días, bueno, todos los días no, los domingos, ¿verdad? Yo soy católico y mami siempre nos inculcó como ir a la iglesia, pero cuando yo realmente conocí al Señor fue a través de un movimiento que se llama Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Básicamente, ese día yo llegué a un salón comunal, había un montón de hombres y me acuerdo que básicamente se basó en dar la visión de qué es la fraternidad y después de ahí
personas normales como ustedes, como yo, que estamos aquí sentados, empezaron a contar cómo eran ellos antes de conocer al Señor y cómo eran después. Me acuerdo que la primera reunión yo no entendía absolutamente nada. Solo lo único que sé es que la comida estaba riquísima. Eso sí me acuerdo. Pero solo me dijeron, vea, aquí no le vamos a decir a usted a qué iglesia tienen que ir. La que usted va, esa es la mejor. Porque son cristocéntricos, así conocí evangélicos, conocí pentecostales, conocí católicos. Pero ellos nunca me inculcaron, y eso fue una de las cosas por las cuales me quedé, nunca me inculcaron, vaya a esta iglesia. No, la que usted va, esa es la mejor. Vaya, sirva a su iglesia. Y dije, perfecto. Y me dijeron, vea, aquí no le vamos a dar una Biblia, pero le recomendamos que la lea en su casa. Pero aquí no se la vamos a leer. Y dije, perfecto. Y lo que vi fue algo que me impresionó mucho, que fue personas dando testimonios de vida. Cómo vivían ellos su vida día a día, pero cómo las diferentes situaciones de la vida les había llevado a conocer al Señor de cierta forma e inculcarles, ¿verdad? Pues ir leyendo la Biblia y un montón de cosas que tal vez a mí en la Iglesia Católica nunca me enseñaron. Curiosamente, en uno de los tantos eventos, conocí a un señor que, yo digo, tenía casi que la vida exactamente igual a la mía, había sufrido bullying, tenía problemas de temperamento, tenía un montón de cosas que yo tenía, y yo dije, bueno, ya no digo qué era lo que él hacía, y empezó a decir como que le empezó a dar vuelta a la tortilla, y eso a mí me impactó mucho. Entonces a partir de ahí me empecé a capacitar, empecé a hacer un montón de cosas, me enseñaron el perdón, me enseñaron y siempre al final se hacía una oración de aceptación donde yo aceptaba al Señor como mi único Señor y Salvador. Entonces a partir de ahí fue donde empezó un cambio en mi vida. Yo venía, antes de entrar a la fraternidad, yo venía de una situación muy difícil, yo venía de terminar una relación. Me costó mucho tiempo superar esa ruptura de esa relación, fueron casi 4 o 6 años. Pero a partir de ahí fue donde yo empecé a aplicar todas estas cosas que te contaba al principio, el perdón a mi papá, el perdón a mi mamá, el perdón a un montón de gente que quizás inconscientemente quizás no saben que me afectaron muchas cosas, pero a partir de ahí creo que siempre, yo digo que siempre ahí fue un antes y un después de Cristo, porque ahí fue donde ya empecé a ver mi vida muy diferente, empecé a ver cómo Dios actuó en mi vida, pero más consciente, porque Dios siempre actúa en tu vida. Uh-huh. Pero si usted no está ahí con Él, o vos no sacas el tiempo para conocerlo, entonces nunca vas a saber, o nunca vas a notar lo que Dios hace en tu vida, ¿verdad? Entonces empecé a leer la Biblia, empecé a conocer al Señor, que es diferente, porque muchas veces nosotros queremos cosas de Dios, pero no dejamos que Dios nos hable. ¿Y cómo nos habla? A través de la palabra. Entonces ahí fue donde yo empecé a tener el hábito de empezar a leer la palabra, no tenerla ahí como adorno, sino empezar a leer la palabra. Y así fue como empecé a conocer al Señor, empecé a leer, empecé a hacer un montón de cosas, y al conocer al Señor, Dios te das cuenta que la personalidad, hermanos, de Jesús es eso, es algo que está lleno de amor, lleno de perdón, y cuando vos empezás a aplicar esos frutos, esos dones en tu vida, su vida cambia. Siempre va a haber personas que quieren verte mal, pero cuando vos les respondes con una sonrisa, y totalmente diferente a lo que ellos esperan, pues obviamente es algo muy diferente. Total. Bueno, es increíble todo lo poco que hemos hablado, y nos falta abarcar un montón, pero oye, yo he quedado impactado. De hecho, no he querido ni mencionar a alguno de los patrocinadores porque siento que hay que fluir, no parar, ¿verdad? Escucharte es emocionante realmente. En la parte musical, aprendiste en el Castella, ¿verdad? Correcto. De ahí, ya después comenzó a participar en diferentes grupos. Sí, correcto. Bueno, al menos yo estuve
bueno, estuve en la banda del colegio. Luego aquí en Barba estuve en la Sinfónica de Barba, estuve en la Big Band de Barba, fueron como los... Y mientras estuve en el colegio también hubieron compañeros que tuvieron pues sus grupos y siempre me llamaban como a participar y así, como grupillos del colegio. Pero sí, digamos, tuve también, bueno, hice muchos conciertos con el colegio también en el Melico Salazar, pero sí toqué en varias agrupaciones en su momento, pero ya, y como te comentaba antes del programa, pues tomé otro rumbo y no seguí tocando, pero sí, en su momento sí participé mucho con las diferentes agrupaciones de barrio. ¿Cimarronas ha participado? Me llamaron mucho para las cimarronas, pero vieras que es vacilón, a pesar de que he vivido toda la vida en Barba, nunca, no sé, nunca me dio por andar en cimarronas, no sé por qué. Es saxofón lo que tocas, Correcto. ¿verdad? Para poner ahí en claro el instrumento, Sí, cierto. ¿verdad? Bueno, ya tocando un instrumento uno toca muchos otros, ¿verdad? Yo toco guitarra, aprendí, pero he llegado a tocar flauta, percusión y ahí vamos, ¿verdad? Entonces, en tu caso, se enfocó mucho en ese instrumento de viento. Correcto. ¿Qué género musical le gusta tocar en el saxofón? El jazz. Jazz. Jazz me gusta mucho el blues. Eh, ¿Qué más? Hay un género que es como una combinación de rock con jazz que se llama shuffle, que también me gustó mucho. Pero sí, digamos, a nivel ya de musical, pues sí me gustan como más que todo ese tipo de jazz, blues, shuffle, funk. Era mentira, es jazz con funk. Entonces es una combinación de ese género, de esos dos géneros. Y sí, esos fueron los que más me gustaron cuando estuve en mi época de tocar. Bueno, entonces la base es jazz prácticamente, Sí, con todos los demás géneros y demás. ¿Has llegado a componer algo propio o no? No. Sí llevé clases de armonía, pero nunca... en los últimos 2 años del colegio uno lleva clases de armonía, pero nunca llegué a componer algo. Como ya después de ahí, pues después del colegio mi vida toma un giro 360, porque muchos, por lo general, cuando salen del colegio, digamos, si siguen en su vida artística, pues van a la universidad y siguen su carrera, digamos, musical, pero mi carrera tomó un giro totalmente diferente. Entonces no llegué así como a dedicarme al 100% a la música. Ok, perfecto. Ahora, en la etapa, fuiste a la universidad, ¿verdad? Sí, parte de la universidad, sí, claro. ¿Y cómo lo viviste? ¿Cómo lo recibieron? Vieras que ya en la universidad todo es muy diferente, porque ya es gente más madura, gente más adulta. Entonces, la verdad no sentí como gran diferencia, digamos, o que como que me incluyera, me excluyeran, perdón. Vieras que no, la gente, Normal. todo normal. Empecé estudiando ingeniería de sistemas porque yo siempre, como fui mucho de computadoras y toda esa cosa, a mí siempre me dijeron, y hasta mis compañeros del colegio me decían que yo iba a ser de tecnología o de algo que tenía que ver con sistemas. Y no sé por qué en su momento pues uno tiene una visión de la informática y siempre piensa en ingeniería de sistemas. Pero realmente ingeniería de sistemas se basa mucho en programar. Y yo la verdad no fui así como que muy bueno para programar en su momento. Y no me gustó la forma en que me enseñaron la lógica de programación, pues no me gustó. Y lo dejé y me dediqué más que todo como a la parte de redes, telecomunicaciones. Empecé estudiando inglés. De ahí pasé a lo que es servicio al cliente, ¿verdad? En inglés, dando soporte, por ejemplo, empecé con una clínica que lo que hacíamos era, digamos, como
ver los expedientes de los pacientes y ver si el paciente estaba cubierto con alguna aseguradora o no, y todo eso el reporte se le daba al médico que atendía al paciente. Luego hice exactamente algo parecido, pero ya a nivel de la aseguradora, entonces ya era como hacer lo mismo, pero al otro lado. Genial. Y ya luego de eso, pues me dedico a lo que la gente hoy en día conoce como Cisco, que es parte de redes y telecomunicaciones, hasta el día de hoy, que bueno, ya me considero como una persona con experiencia, tengo más de 5 años con experiencia, entonces ya me dedico como a toda la parte de que es ciberseguridad. Trabajo dando soporte a firewalls y a lo que son equipos de una marca en específico. Entonces, si vos ves, digamos, sí, pasé de la música totalmente a un ámbito de inglés y tecnología por otro lado, entonces sí. Perfecto. Bueno, voy a mencionar ya ahora sí uno de los patrocinadores. Voy a mencionar a la Soda La Esquina del Buen Sabor, que queda aquí nomás, por cierto. La Soda La Esquina del Buen Sabor, pues están ubicados justamente en Barba Heredia en San Pablo, por el cementerio, donde está la clínica nueva de Barba, son 300 metros oeste. Ahí pueden llegar, tienen comidas típicas, así como comidas rápidas, ofrecen express y también tienen catering service. Entonces, si tienen alguna actividad familiar, empresarial o alguna fiesta en la cual pues requieran de comidas, pues pueden contratar a la Soda de la Esquina del Buen Sabor en su catering service. Ellos pues nos apoyan en este proyecto, que no solo el proyecto de Monito Online, también los proyectos audiovisuales, los literarios, como los tipos de investigaciones que yo realizo como recopilador de historias. Entonces siempre agradeciendo a Luis Zárate, que es uno de los que es el dueño, ¿verdad? Amigo mío, y siempre muy agradecido por el apoyo al programa y demás. Y también voy a aprovechar porque voy a hacer dos spots, ¿verdad? Aprovechando que estamos hablando de comida, cocina y todo eso, ¿verdad? Voy a recomendar o mencionar a Gas Express del Norte. Gas Express del Norte, pues, de mi amigo Beto, ellos patrocinan bastante el proyecto. Y ellos están ubicados justamente en Heredia, allá por el bar Azteca, 50 metros norte. Ahí justamente los pueden ubicar. Ellos llegan directamente a sus hogares a cambiar los cilindros, así como también darle mantenimiento a los cilindros de gas, entre muchas otras cosas. Entonces, agradeciendo ahí a cada uno de ellos. Faltan un montón de patrocinadores, pero tengo que mencionarlos y demás. Bueno, ya viendo todo lo que hemos escuchado, ¿verdad? Que ha sido impresionante, ¿verdad? Tu perspectiva de vida es, bueno, fenomenal. Cómo has ido, pues, avanzando en cada obstáculo en la vida y lo has visto desde un punto de vista más diferente, ¿verdad? Y que nos inspira. Vamos al deporte, ¿verdad? Que por ahí es donde a mí me hablaron de Christopher Ferrano, más porque es campeón de pulsos. Yo desconocía todo esto que escuchamos, yo lo desconocía, ¿verdad? Ya cuando me metí a investigar un poco me di cuenta que es músico y todo, ¿verdad? Pero fue más por el hecho de los pulsos, ¿verdad? El deporte. Entonces vamos a entrar un poco a ese tema del deporte que es muy importante. ¿Cómo inició la parte de meterse bueno, ya lo explicaste, pero vamos a mencionarlo otra vez, como ir desde ahí? Ajá. ¿Cómo comenzó? Ay, hasta me da ganas a mí. Ahora hacemos uno ahí a ver qué. Bueno, voy a devolverme un poquitico y explicar por qué el deporte. Desde muy pequeño, mi sueño siempre fue ser futbolista. Pero mi mamá, en su inocencia de mamá, yo me acuerdo que yo tenía 6 años, nunca se me olvida, estaba yo sentado afuera en la grada de mi casa, estaba sentado y yo le dije a mi mamá, mami, ¿por qué yo nací así? Entonces mi mamá en su momento pues no supo qué responderme y me dijo, yo no sé por qué usted nació así, pero lo que sí puedo decirle es que Dios tiene cosas grandes para usted. Pero
Obviamente en mi inocencia de niño yo no entendía y yo lo que hice fue yo pegarme una llorada porque yo, algo que yo siempre me cuestionaba era que si usted le preguntaba a la gente, o yo normalmente siempre veía que la gente, usted le preguntaba, ¿qué quería ser usted cuando era niño? Bombero. ¿O qué quería ser usted cuando era niño? Doctor. Y algo que yo siempre me cuestionaba era por qué la gente nunca pudo llegar a ser lo que deseaba de niño. Porque siempre terminaban siendo secretarios o la administración de empresas. Y yo decía, pero ¿por qué no pueden? ¿Por qué no llegaron a ser doctores? ¿O por qué no llegaron a ser bomberos? Entonces yo decía, no, yo quiero ser futbolista y voy a morir siendo futbolista, decía yo. Entonces en ese momento, pues, nace como esa competitividad y ese amor al deporte, porque yo solo pasaba, en la escuela pasaba jugando fútbol por todo lado. De hecho, una de las cosas que tenía era que yo me pasaba escapando de clases por jugar bola. Yo llegaba a la casa y llegaba todo embarrelado siempre, todo sucio, porque mi posición, ¿verdad? Como dice uno, es portero, entonces yo pasaba tirándome por todos lados y si habían piedras o no habían piedras, mientras la bola no entrara, todo bien. Yo llegaba con los codos, mis compañeros saben y se ríen porque yo llegaba con los codos todos raspados, nosotros jugábamos en un parqueo. Entonces, de ahí empieza como ese amor al deporte y hacer ejercicio y demás. Yo jugaba todos los días fútbol. Y llega una oportunidad con la Universidad Nacional. La Universidad Nacional tenía un programa donde llevaban a personas con discapacidad a hacer diferentes disciplinas. Estaba natación, atletismo, lanzamiento de bala. Y a mí curiosamente se me dio por el atletismo y el lanzamiento de bala. Justamente, bueno, hubo una actividad, hubo una competencia en la categoría de lanzamiento de bala y atletismo. Gané las dos categorías y a partir de ahí como que nace esa competitividad dentro de uno. Y yo empecé a preguntar y yo dije, bueno, ¿y qué pasa si hay otra competencia y vuelvo a ganar? Y no, que lo tomamos en cuenta para los Juegos Nacionales y luego, para los Juegos intercolegiales, regionales, después los nacionales y luego las Olimpiadas. Y claro, donde me van diciendo eso, y a mí se me abrió un mundo que yo dije, bueno, aquí la cuestión es empezar a entrenar y yo andaba pero vuelto loco entrenando y jugando fútbol y corriendo. Pero la Universidad Nacional en ese momento tuvo un problema con el Comité Olímpico, entonces se empezaron a quitar como todos los programas que había. Entonces yo me sentí decepcionado, o no decepcionado, me sentía triste porque me quitaron esa competitividad. O sea, yo necesitaba llegar, yo necesitaba tener algo donde yo compitiera contra alguien. Y ahí fue donde en el 2018, te comentaba ahora que en el 2018 mi abuelo compraba mucho el periódico, tenía periódico patrón. Y curiosamente eso que uno está ahí aburrido del abuelo, y me pongo yo a ver, y Dios sabe por qué hace las cosas, justamente ese día agarro un periódico y lo abro y había una portada así grandísima que decía que Costa Rica tenía un campeón de pulsos. Que hoy por hoy ese campeón de pulsos es un amigo, Edgardo Picado. Y me acuerdo que ahí estaba el número y yo llamé y me dijeron que entrenaban en Barrio Cuba. Lo primero que me dijeron mis papás cuando entrenaban en Barrio Cuba, que les comenté, me dijeron, es que ese lugar no es como muy bonito para ir. Y yo les pregunté, bueno, ¿a qué hora compiten? ¿A qué hora se entrenan? De 7 a 9, y yo decía, uy, qué puña. Y yo me ponía a hacer números, mi papá era muy difícil porque se levantaba muy temprano. Y yo realmente intenté por todos los lados verle como una forma de poder ir a entrenar y realmente no se podía, o sea, era muy difícil
porque si yo iba solo, era salir casi a las 9, 9:30 de entrenamiento, para luego correr a San José, porque el último bus de busetas amarillas salía como a las 11. Y yo decía, no, es muy tallado, porque si el bus de busetas amarillas me deja y es casi imposible llegar a la casa, tendría que agarrar un taxi y me sale carísimo. En esos entonces pues no existía Uber, entonces dije no. Y no me daba la bolsa tampoco para estarlo pagando todos los lunes, ¿verdad? Luego en el 2020 logro toparme con un amigo de la escuela, curiosamente, bueno, de toda la vida, de la escuela y del colegio, y me dice, Chris, madre, verás que tengo un compa que está metido en esta hora de pulsos y yo me acuerdo que usted es muy bueno, ¿por qué no vamos? Y curiosamente ese día que nos pusimos de acuerdo había un torneo. Y justamente nos fuimos al torneo a ver y ese día me fui y me presentaron ante todo el mundo, un amigo, Alejandro, me presentó con toda la gente que había ahí y me recibieron como si yo fuera de la familia. Eso fue algo que me gustó incluso del deporte, que me recibieron como si me hubieran conocido de toda la vida. Una camaradería muy... Sí, eso sí se vive ahí. Es una camaradería muy profunda que no se ve en muchos deportes. Y me enganché de tal manera que busqué dónde entrenaban en San José, después de 2 años, pues ya mi parte financiera había mejorado bastante, ya existía Uber, había formas de transportarse, había muchas cosas que antes no había, seguían entrenando en Barranquilla, pero ya había más facilidades para transportarse. Entonces empecé en San José, de ahí, bueno, duré un año, como un año y medio, encontré esa competitividad, entonces de ahí empecé a entrenar. Me metí al gimnasio otra vez, pero ya empecé a entrenar como ya a nivel atleta, ¿verdad? Y luego la gente vio tal punto de que yo iba creciendo tanto, porque yo estaba entrenando tanto, que en un año ya estaba compitiendo. En 2 años ya yo estaba compitiendo con personas que tenían 20 años de estar en el deporte. Para el 2022 yo empecé a pulsear en el 2020. Para el 2022 ya yo estaba en Turquía. Bueno, eso es algo que no había mencionado. Bueno, para que sepan un poco de mi trayectoria como deportista, yo soy campeón nacional. Yo compito en, pulsos, para que más o menos sepan primero como la estructura de pulsos como tal. Pulsos se hace por peso y por mano, entonces hay un trofeo tanto para mano izquierda como mano derecha. ¿Por qué por peso? Porque no es lo mismo porque al hacer el movimiento del cuerpo, ya sea que vos vayas para allá o estés defendiendo hacia acá, el peso de la persona tiene mucho que ver, porque no es lo mismo que una persona de 130 kilos me esté agarrando y con aquel brazote y aquella mano más el peso de la persona, a que yo esté con una persona de mi mismo peso, 80 y 80 kilos. Ahí no se va a notar tanto la diferencia a como ver una persona de 80 kilos contra una de 130, 150. Y yo sé que es mucho peso, pero existen gente de ese tamaño. Entonces yo empiezo a competir, mi nivel llega a tanto que a mí me dicen, Chris, ¿por qué usted no va con nosotros a Turquía? Pero eso sí, se lo tiene que costear usted. Yo dije, bueno, gracias a Dios, pues económicamente Dios me había dado un buen trabajo y yo dije, bueno, si ahorro, y empecé a hacer todos los planes para ahorrar y todo, y se me dio. En 2022 estuve representando a Costa Rica en un mundial de pulsos. Quedé sexto lugar en mano izquierda y octavo en derecha. Entonces digamos que a nivel internacional somos de los pocos, digamos, Costa Rica es de los pocos países centroamericanos que han asistido a un mundial. Yo soy campeón nacional, he sido mundialista, soy campeón panamericano en la categoría paralímpica y soy campeón
norteamericano. No, o sea, estamos aquí, vea, yo estoy impresionado, realmente estamos aquí con un campeón de peso completo prácticamente, ¿verdad? Poniéndolo así desde mi mundo, ¿verdad? Y bueno, es increíble todo lo que has hecho en tan poco tiempo. Sí, ¿verdad? y es algo que la gente ahí mismo me lo dice, o sea, es increíble que el nivel que usted ha llegado contra gente que ya tiene años de estar en el deporte, pero eso me ayuda a mí como para poder hablarle, como decías vos, a la gente con autoridad, porque pulsos no es solo llegar y eso es en cualquier deporte, sea el deporte que usted haga, sea natación o lo que sea. En el caso de pulsos no es solo llegar a poner el brazo, es que usted como atleta debe cuidarse. Yo tengo mis terapeutas, yo me alimento bien, no tengo vicios, no fumo, evito tomar mucho, o sea, yo no me gusta alguna que otra actividad tal vez, pero no me gusta en sí tomar, como que yo llegue y me diga voy a comprarle, no me gusta. Trato de evitarlo, siempre trato de mantener una dieta, hago ejercicio, entonces siempre me mantengo, digamos, como en forma, porque así es esto, o sea, las competencias no es lo mismo. Un amigo una vez me dijo, no es lo mismo que usted llegue a un torneo buscando algo o buscando llegar a la cima, que cuando usted ya está en la cima, porque todo el mundo va a buscar bajarlo de ahí. Entonces lo difícil no es llegar arriba, lo difícil es mantenerse ahí. Mantenerse. Bueno, voy a mencionar otro de los patrocinadores, a dos más, en el cual pues participan patrocinando o colaborando en todo este proyecto. Justamente Jabones Artesanales Bet pueden encontrarla en la Feria del Agricultor los viernes y sábados. Ella está ahí justamente en Heredia. La pueden buscar y comprar los productos, bálsamos y demás que vende. También productos para sus mascotas en cuestión de jabones, ¿verdad? Es interesante. Y también aprovechando que estamos con esto de las mascotas, hablando de ello, voy a mencionar también a Mr. Patitas Clínica Veterinaria, que queda aquí en San Pablo de Barba Heredia. Justamente la dirección donde están ubicados es de la Iglesia Católica, 125 metros al sur, allí en la ermita de San Pablo, como le decimos. Mr. Patitas pues abren de lunes a sábado de 8:30 a 7 de la noche, ¿verdad? 8:30 de la mañana a 7 de la noche, y ofrecen desde farmacia, consulta general, entre muchas otras cosas para sus mascotas y demás. Bueno, es increíble todo lo que estamos... Tengo ciertas dudas sobre el mismo deporte. ¿Hay una técnica? Sí, ¿o hay varias? Claro. Normalmente son dos, mayoritariamente. Se le conoce, digamos, en los términos son normalmente en inglés. Entonces uno es el top roll, que es básicamente atacando con la muñeca los dedos de la otra persona o la muñeca de la otra persona. ¿Por qué? Porque yo estoy agarrado con una persona de esta forma. Entonces si yo hago esto, ves que si yo hago este movimiento con la mano, me abre los dedos, porque los dedos es mi defensa, es solo que evita que una persona me haga ese movimiento. O el hook, que es básicamente doblar la muñeca de la otra persona en esta posición, y de ahí yo jalo a la persona hacia mí para abrirle este ángulo del brazo. ¿Por qué? Porque por lo general uno siempre está así, entonces usted tiene, como decir, un ángulo de 90 casi. Entre más compacto sea, es más difícil que usted tire a la persona hacia el otro lado, hacia el lado del gane. Entonces, si usted logra abrir a la persona va perdiendo palanca, entonces pierde fuerza. Por ende, usted, si usted tiene la fuerza de dejarle suficiente y logra abrir el brazo, pues ya llega un punto en el que ya la persona no va. Entonces, son diferentes técnicas y maneras para poder ganar un pulso. Ahora, no deja de ser un deporte de contacto. Antes yo pulseaba muchísimo en el colegio, y te contaba que tenía un amigo con el que siempre pulseaba. Siempre nos topábamos y era fijo, o sea, es que nos topábamos, no nos podíamos volver a ver porque buscábamos un pupitre o lo que fuera y siempre estábamos en eso, siempre estábamos, pues ya no sé por qué, nos gustaba
porque el pulso en sí, no solo como deporte, en sí es como una forma no sé, pero para los hombres es como una forma de orgullo, Sí. ¿verdad? Entonces siempre estábamos en eso. Pero no deja de ser un deporte de contacto, entonces cuando uno lo practica, hay que tener mucho cuidado, porque, digamos, si tenés una mala posición en la mesa, te puedes quebrar. Entonces, normalmente la lesión que es más común es la del húmero, que se le quiebra este hueso de aquí. Esto acá. Sí. Uy. Sí. Y yo, curiosamente, no en mi primera competencia, sino en la primera competencia que yo fui a ver, imagínense, yo estaba empezando, yo fui a ver, ni siquiera fui a competir porque yo dije, yo tengo meses de estar compitiendo, meses de estar entrenando, ¿cómo yo me voy a ir a medir contra gente que tiene 20 años? ¿Verdad? Y yo me fui a ver y una muchacha justamente se quebró. Entonces, obviamente cuando uno entrena y llega gente nueva, lo primero que nosotros hacemos es mostrarle las posiciones y obviamente pues enseñarles poco a poco primero los movimientos, porque a veces la gente llega tan desesperada porque quiere mostrar su fuerza que quiere hacerlo todo ya. Y lleva un proceso. Y todo lleva un proceso, exactamente. Tengo dos preguntas importantes, pero voy a mencionar al otro patrocinador o a estos dos patrocinadores de una vez porque ya estamos con ya casi el cierre y necesito mencionarlos. ¿Te gusta bailar? Me gusta ver a la gente bailar, pero, o sea, sí me gusta bailar, pero no soy así como muy bueno para bailar, pero sí me gusta. Ok, bueno, voy a mencionar a la cimarrona tradicional barbeña de mi amigo César Cambronero, en el cual pues pueden amenizar esas fiestas empresariales, así como sus actividades en los pueblos y demás. Ellos llegan con máscaras y bailarines. Si no saben bailar, los mismos bailarines que lleva cimarrona y máscara tradicional, no, cimarrona tradicional barbeña, ya estoy confundiendo ahí los patrocinadores, ¿verdad? Llevan bailarines y les enseñan a bailar el estilo típico barbeño de las cimarronas y demás. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Y también voy a mencionar ahora sí con el que es cimarrona y mascarada sanroqueña. Nunca hago eso de mencionar las dos cimarronas al mismo tiempo, pero es que se me acortó el tiempo, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo. Cimarrona y mascarada sanroqueña. Me van a matar, ahora me van a escribir. ¡Ay, qué fue eso, verdad! Bueno, sea como sea, de mis amigos Carlos y Fabián. Son Carlos y Fabián Montero, que tienen cimarrona y mascarada sanroqueña, en el cual hacen máscaras personalizadas si ustedes necesitan alguna máscara específica, y también, bueno, tienen la cimarrona, pero también tienen el acuario sanroqueña, y también tienen la venta de pulseras CMG, y si no tienen algo que hacer, venden los jocotes en la temporada, y hasta nances han vendido, ellos son tremendos, vieras. Entonces ahí los recomiendo bastante si quieren máscaras, algún personaje que ustedes requieran, ahí con los hermanos Carlos y Fabián. Entonces ahora sí, vamos a la pregunta. Hay deportes que se necesita una concentración mental al 100%, ¿verdad? Hay otras que es más mecánico, entonces usted va con sus técnicas y demás. En este deporte se necesita una concentración mental. Claro, porque de hecho creo que eso es algo que juega es muy importante, porque incluso el mismo contrincante te puede estar empezando a decir cosas, entonces te puede sacar digamos, de lo que vos tenés. Ahora, el ambiente de pulsos es un ambiente de mucha adrenalina, entonces en lo que vos estás en la mesa hay mucha gente gritando, apoyando a uno, apoyando al otro, entonces vos tenés que estar mentalmente concentrado para poder hacer lo que hay que hacer en una mesa. Es como anécdota, y esto es parte de estar concentrado. El año pasado, bueno, curiosamente,
este 29 de febrero yo voy a México al torneo norteamericano de nuevo. El año pasado yo fui y me pasó una situación muy vacilona. El que era el presidente en ese momento, yo llegué a la final en el brazo izquierdo. Eso cabe resaltar que yo era paralímpico y la otra persona era una persona convencional, o sea, él no tiene ninguna discapacidad. Sin embargo, yo me metí en esa categoría y yo llegué a la final. Llegué a la final invicto, nadie me había ganado. La persona que me tocó era una persona de mucha experiencia y era mexicano. Entonces, eso fue como un aztecaso porque yo estaba en México, entonces todo el mundo obviamente va con su equipo, ¿verdad? Con su país. Todo, ¿verdad? Y él tiene mucha trayectoria y es un atleta muy bueno. Entonces el presidente se me acercó y me dijo: vea, Cris, yo no lo quiero ahuevar, pero lo más probable es que pierda. Claro, estaba hablando conmigo, que yo tenía 3 años de estar en el deporte, con una persona que tiene 10 años de estar en el deporte. Entonces uno, por lógica y por estadística y por historia y por un montón de cosas, de ahí, eso es lo que la gente iba a pensar, ¿verdad? Eso es lo que la gente pensaba. En su momento, pues yo simplemente, y obviamente, eso me saca a mí totalmente, mentalmente de todo, ¿verdad? Porque tras de eso ya estaba nervioso por estar en la final y todavía me dicen eso, entonces más nervioso todavía. Y yo me acuerdo que simplemente yo llegué, me senté en el baño de la habitación donde yo estaba y le dije: Señor, usted me trajo aquí estoy, y que se haga tu voluntad y no la mía. Lo que pase lo que pase, que sea tu voluntad y no la mía. Y ya. Igual estaba nervioso, yo iba como un saco de nervios, pero en ese momento simplemente me paré en la mesa y para no cansarlos con el cuento, pues ahí está la medalla en la mesa. Señala, ¿cuál es? Es esta que está acá. Esta que acabas de tocar. Hiciste, bueno, es una historia de David y Goliat, un aztecaso, como decimos también, y demás. Aquí está la medalla, ¿verdad? De esa hazaña realmente, porque es una hazaña muy grande. Le puedes dar vuelta también. Ahí viene el pesaje, que es mi categoría, y ahí dice campeón norteamericano. Ah, ok. Vamos a aprovechar de una vez a enseñar aquí las diferentes medallas. Es que tiene aquí como unas 12 o 13. Sí, por ahí 16, 20, más o menos. ¿Verdad? De las diferentes competiciones. Esas grandes, estas de acá, fue para el Panamericano en el 2022. 2022. Y esto no es cualquiera que lo hace. O sea, estamos hablando que esto es algo totalmente fuera de las estadísticas, poniéndolo así, es que por el color ahí está, ¿verdad? Me cuesta enseñarlos aquí cerca, yo no sé qué es. Vea qué increíble. Hay bastantes por acá. Ok, y ya para terminar, para hacer la última pregunta o ir al cierre, ¿verdad? Aquí hay un trofeo, ¿verdad? ¡Se cayó! Bueno, por eso lo quité, porque quería mostrarla en este momento. ¿Qué tipo de entrenamiento se lleva en este deporte? Bueno, voy a dejarlo ahora sí por acá. El entrenamiento va mucho en la parte superior y la parte de lo que se conoce como el core, ¿verdad? Todo eso viene mucho lo que es la parte del antebrazo, lo que es la parte del bíceps, porque dependiendo del movimiento que se haga y cómo se haga, el bíceps queda muy comprometido. También el tríceps, para evitar esas lesiones que te decía del húmero, el tríceps tiene que estar bastante fortalecido y obviamente igual siempre mantener una buena postura, porque he visto casos donde son gente de clase mundial y aún así por un mal posicionamiento se pueden lesionar. Luego la muñeca se fortalece muchísimo.
toda la muñeca, la flexión de la muñeca sobre todo, porque lo que uno siempre busca es, esto se le conoce como pronación, entonces lo que uno busca siempre es doblarle la muñeca al contrincante. Entonces, hay que fortalecer la muñeca para evitar ese tipo de cosas, ¿verdad? Evitar que nos doblen la muñeca, ¿verdad? Y que no nos hagan, como por decirlo así. El bíceps también se trabaja mucho porque mucho del movimiento que uno hace con la muñeca también se ve comprometido el bíceps. Entonces sí se trabaja bastante. Y todo, realmente es un bloque porque y todo, la espalda y todo, a pesar de que uno cuando hace todo el movimiento, pues implica muchos músculos, ¿verdad? De la parte superior. Entonces, sí es como toda la parte superior y toda la parte del core que se trabaja. Bueno, yo sé que aquí hay algunos ya interesados en el deporte, ¿verdad? Es un deporte de mucha disciplina como cualquiera, ¿verdad? Es un deporte de mucha entrega, dedicación, también pasión, esmero, ¿verdad? Y demás. Entonces, si quieren participar, alguien que está viendo el programa dice, mira, yo me quiero meter, creo que tengo potencial. Claro. ¿Cómo harían para llegar a un lugar a entrenar, ¿verdad? ¿O cómo harían? ¿Cómo hacen? ¿Qué les recomienda a ustedes? No, yo por lo personal les voy a dejar mi número, sería 8922-3573. Me pueden contactar porque lo primero que se hace normalmente es preguntarle a la persona de dónde es. Porque nos pueden contactar personas, o ya sea de Barba o de cualquier otra parte del país. Entonces nosotros por lo general siempre preguntamos de dónde es. Aquí hay grupos en San Ramón, en San José, en Escazú, en Santana, en Belén. Entonces hay bastantes grupos alrededor del país. Entonces nosotros le preguntamos a la persona de dónde es y dependiendo de dónde sea, pues obviamente uno le hace referencia y habla con el coordinador dependiendo del área donde viva para que le quede más cerca y pues ya ahí se le da la dirección y demás. Excelente, bueno, ya vamos a estar ya estamos en el cierre, entonces, pero antes del cierre, yo siempre le pongo un reto a los invitados. Esto le va a interesar a montones. Son 2 o 3 programas que no lo hago por algún motivo, pero yo quiero saber, realmente, usted ya venció todos los retos, los obstáculos, lo ves algo diferente y sé que lo vas a lograr. ¿Te gustan las Sí, qué bueno, qué bueno. ¿Has hecho alguna máscara? No. ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer esto. Este reto se lo he puesto a todos. En tu caso lo voy a hacer sencillo. Simplemente que elabores una máscara, ¿verdad? Con tus manos, basándose en tu rostro. Ok, pero ¿cómo lo vamos a hacer? No va a ser así nomás. Vas a pedir asesoramiento a tu mascarero de preferencia. Aquí en San Pablo de Barba Heredia hay varios. También, aún en Barba hay montones. Yo me incluyo, ¿verdad? Como mascarero. Pero en este caso, al que usted quiera, que te asesore cómo hacer una máscara basado en tu rostro. Ya teniéndola, pues me llama y hacemos un microprograma, pues solo mostrando la máscara y que cumplió el reto, ¿verdad? Eso por una razón. Cuando se hace una máscara basada en un personaje de un pueblo o alguien, es más por darle homenaje a esa persona, ¿verdad? No es nada malo. Hay algunos, ya se ha quitado el tabú por dicha, pero piensan que es en forma de broma, de mofa, etc. Y no, más bien es una manera de homenajear, decir, tengo respeto, ¿verdad? Entonces, yo quiero que lo hagas. Okay. Es una manera de que te está mostrando parte de la cultura que has vivido, ¿verdad? Y cumplir el reto que se lo he puesto a todo el mundo. ¿Está bien? ¿Acepta? Está bien. Está bien, entonces ahí está. Ahora sí, dejo estos 30 segundos o un minuto, como usted quiera, para que nos dé unas palabras que le salga del corazón, ya sea un consejo, algo que te lleve. Ahí está la gente detrás de cámaras, se cayó ahí un vasito, ¿verdad?
Y eso quiere decir que me tienen ya el cafecito, vio que toque y apenas para terminar el programa. Entonces, ya, vamos a escucharlo ahí con el consejo que quiera darnos. No, la verdad es que la vida siempre va a estar llena de muchos obstáculos, pero lo importante es que siempre tengan a Dios en su vida y sobre todo que le vean el lado siempre positivo a las cosas no pasan por absolutamente nada, las cosas siempre pasan por algo y siempre no hay que preguntarse por qué, sino para qué. Y de verdad lo que les puedo decir es que si tienen que perdonar a alguien que les haya hecho daño, háganlo. Yo sé que no es fácil, muchas cosas en la vida pues no son sencillas dependiendo de la circunstancia que hayamos tenido, pero siempre el perdón trae paz a nuestro corazón y eso es lo más importante, que hay que cuidar nuestro corazón para que nadie nos haga daño y nosotros incluso para no hacerle daño a las personas, porque no solo se trata del daño que nos hicieron, muchas veces por ese mismo daño nosotros dañamos a otras personas sin darnos cuenta. Entonces de verdad quiero dejarles eso, realmente perdonar y realmente hacer lo mejor posible para vivir una vida feliz y como decía bonito, ser optimista y realmente mostrarles a otros cómo ser feliz. Excelente. Bueno, y así de esta manera, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Christopher Farrán, campeón panamericano, ¿es? Panamericano, norteamericano y demás. Bueno, y esto es grande, realmente uno de los invitados el día de hoy y bendecidos con su historia y demás. A cada uno de ustedes pues vamos a agradecer que han estado acá pendientes, compartan el programa en los diferentes grupos, así en redes sociales como en WhatsApp, y esperándolos para el próximo programa, el programa de Monito Online. Muchas gracias, digamos adiós. Hasta luego.